¿Qué es el concubinato? ¿Qué efectos tiene? ¿Qué derechos puedes tener cuando formas un verdadero concubinato? Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho. Bienvenidos a esta página, a este canal de asesoría jurídica, asesoría legal. El objetivo de cada uno de nuestros videos, de nuestro programa, es darte a conocer algunos derechos, que los conozcas, que los entiendas y en su momento tú los puedas hacer valer de una forma más correcta. En esta ocasión vamos a responder un comentario que nos hicieron. Espero que esta persona pueda ver el video. Me voy a extender ahora sí en la respuesta que le di en aquella ocasión por texto, pero se me hizo muy interesante su pregunta. Se las voy a leer. Nos dice esta persona: yo estoy en concubinato. ¿Cuánto tiempo avala esta relación en caso de que mi concubino decida terminar con la relación, y qué debo hacer si así lo decidiera él? ¿Cómo me amparo para tener derecho y cuáles serían mis derechos como concubina? ¿Qué debo hacer para poder tener los beneficios? Es muy interesante la pregunta que nos hace esta persona porque, como yo les he dicho en otros videos, cuando hago la aclaración de lo que es el matrimonio civil con el concubinato, y precisamente por eso me gusta ser muy reiterativo para que al final se entienda cómo es esa gran diferencia entre un matrimonio civil y un concubinato. Recordemos que para poder contraer matrimonio civil se deben de cumplir requisitos, y esos requisitos legales deben de estar autorizados por el oficial o juez del registro civil, y precisamente el matrimonio civil se celebra o se realiza ante el oficial o juez del registro civil. Lo hemos dicho que hay muchas personas que no le dan tanta importancia al matrimonio civil. Sin embargo, desde un punto de vista legal, pues el matrimonio civil es el más importante, es el que más beneficios, vamos a llamarlo así, puede tener, porque se reconoce una unión legal. Entonces, de lo importante del matrimonio civil es que lo debe de autorizar el oficial o juez del registro civil. Y desde el momento en que se celebra, existe un documento oficial, un acta de matrimonio, y ese matrimonio civil se registra en el registro civil dependiendo del lugar en donde uno habite. Cada estado, cada entidad federativa tiene su propio registro civil. La Ciudad de México tiene su registro civil, el Estado de México tiene su propio registro civil, Hidalgo tiene su propio registro civil. Incluso dependiendo cada estado, cada uno de estos tiene sus requisitos para poder contraer matrimonio civil, pero en todos es que lo autoriza el juez u oficial del registro civil, y desde el momento en que se celebra se tiene un documento oficial, el acta de matrimonio. Y el matrimonio civil no se disuelve nada más porque y esto también es importante dejarlo claro, el matrimonio civil únicamente se va a disolver, se va a terminar por el divorcio. No es tema hablar del divorcio en este momento, pero el matrimonio civil se termina únicamente por el divorcio. Obviamente estamos en el entendido de que van a estar vivos las personas. Si se separan 15 años, 20 años, pero sin divorciarse, su matrimonio está vigente. Hay casos en que, y lo hemos visto, nos han platicado y hemos llevado asuntos en que literal, hagan de cuenta que hoy contrajeron matrimonio civil, hoy mismo tuvieron una discusión y no viven en ningún momento en el mismo domicilio, pero llevan años en que contrajeron el matrimonio civil. Entonces, el matrimonio civil no se va a disolver hasta en tanto no se realice el divorcio. Ahora,
Cuando tú celebras matrimonio civil o las personas cuando celebran matrimonio civil, desde ese momento nacen derechos y obligaciones, derechos alimentarios, derechos sucesorios, algunas cuestiones de seguridad social, cuestiones laborales. Me explico un poquito más. En esencia, cuando las personas soliciten los requisitos para contraer matrimonio civil, deberían en el registro civil explicarles en qué consiste un matrimonio civil, cuáles son los alcances, no solamente los requisitos, sino cuáles son los deberes, cuáles son las obligaciones, cuáles son los derechos cuando las personas contraen matrimonio civil, porque recuerden que su estado civil cambia de ser solteros a casados o unidos en matrimonio. Y ese estado civil entonces repercute en una vida diaria. Hay obligaciones y derechos alimentarios. Ejemplo, se casan, contraen matrimonio civil y a lo mejor un año después, bueno, vamos a aterrizar un poquito más el ejemplo. Contraen matrimonio civil, se ponen de acuerdo en que uno va a trabajar y el otro se va a dedicar al hogar, y con el tiempo el que se dedica al hogar tiene una enfermedad que no le permite trabajar y el otro dice que pues ese es su problema, que a ver quién le ayuda, porque tuvieron ahí a lo mejor una discusión y no le quiere ayudar económicamente. La persona que se dedica al hogar, por el solo hecho de estar unida en matrimonio civil y porque se tiene un acta de matrimonio y porque en el matrimonio civil hay obligaciones, hay deberes, entonces ese que no puede allegarse de un sustento económico para su subsistencia puede demandar una pensión alimenticia al otro. ¿Cuál es su sustento? ¿Con qué base? ¿Con qué elemento? ¿Con qué derecho? ¿Por qué lo puede hacer? Porque están unidos en matrimonio civil. Ese es un ejemplo. Segundo ejemplo. Contraen matrimonio civil. El matrimonio civil se puede celebrar por bienes separados o lo que comúnmente le llaman bienes mancomunados, que lo correcto es sociedad conyugal. Esto quiere decir que todo lo que se adquiera durante la vigencia del matrimonio, principalmente porque se compra, pertenece a ambos por partes iguales, independientemente de quién lo compre, quién aparezca como titular. Por ejemplo, si es un coche, se compra un coche y en la factura del coche aparece que lo compró, únicamente lo voy a poner de ejemplo, aparece que es el hombre el que compró. Pues aunque aparezca en la factura que él es el dueño, se entiende que en el matrimonio civil les corresponde a ambos por partes iguales. Esto es más común, más frecuente cuando se compran bienes inmuebles, casas, terrenos, departamentos, que a veces en la escritura pública únicamente viene el nombre de uno. Pero si se adquirió este bien inmueble durante el matrimonio, les pertenece a ambos por partes iguales siempre y cuando, insisto, el matrimonio se haya celebrado por sociedad conyugal o bienes mancomunados. Entonces, con estos dos ejemplos que te acabo de dar, quise dar a entender de qué derechos pueden nacer, qué obligaciones pueden nacer cuando las personas contraen matrimonio civil, y que para terminarlo se necesita divorciarse, y que cuando se está en matrimonio civil entonces se entiende que hay deberes, que hay derechos entre ellos. No necesitan en un primer momento decir es que él tenía obligaciones, que me refiero a lo siguiente, que no se tiene que demostrar más que están unidos en matrimonio civil para decir o para presumir que entre ellos hay derechos y obligaciones, que se deben de ayudar, que se deben repartir algunas cosas. Entonces, volviendo ahora sí a la pregunta que nos hizo esta persona, que nos dijo, déjenme encontrar
La pregunta se me perdió. Yo estoy en concubinato. ¿Cuánto tiempo avala esta relación en caso de que mi concubino decida terminar? Primera pregunta. Primeramente, para estar en presencia de un verdadero concubinato se deben de cubrir ciertos requisitos. Lo voy a decir de forma rápida. Estar solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio, y estar viviendo juntos de forma permanente, sin separarse cierto tiempo, y esto va a depender de cada lugar. En la Ciudad de México mínimo son 2 años, en otros lugares son 3 años, y el Estado de México es 1 año. Es decir, que una vez que se llegue a este lapso de tiempo, ya se cumplió este requisito. Hay ocasiones en que tienen hijos y esto ayuda a que se forme el concubinato. Pero a diferencia del matrimonio civil, que para terminar con el matrimonio civil necesariamente es por medio del divorcio, la diferencia del concubinato es que es una figura frágil, se puede terminar en cualquier momento. Si somos exagerados, toda vez que en el concubinato la permanencia o la convivencia es de forma permanente sin separarse, pero si somos exagerados, una persona puede decir, este día yo me voy y ya no regreso contigo. Y efectivamente se sale del domicilio y ya no regresa. Es únicamente un día, pero lo hizo con toda la intención de ya no estar viviendo con su concubina o concubino. Y se puede decir que se terminó el concubinato. Así de exagerado puede ser esta figura. Entonces, ¿en qué momento se puede terminar el concubinato? Se los dejo a consideración, se puede terminar en cualquier momento y cualquiera de ellos lo puede terminar. A diferencia del matrimonio civil, que aunque ya no estén viviendo juntos, que necesariamente es por medio del divorcio, el concubinato no es así. En cualquier momento se puede terminar. Ahora, otra pregunta dice, es la misma persona, pero nos hace la otra pregunta. ¿Y qué debo hacer? Dice, yo estoy en concubinato, ¿cuánto tiempo avala esta relación en caso de que mi concubino decida terminar con la relación? ¿Y qué debo hacer si así lo decidiera él? Pues desde un punto de vista legal, nadie puede obligar, legalmente hablando, a otra persona a que viva con ella. Y en el concubinato esto todavía es más preciso. El ejemplo que te acabo de dar, una persona le dice a la otra, yo ya me voy de la casa, termino la relación. En el concubinato así es. En el matrimonio civil, el mismo ejemplo, un día agarra y dice, pues yo ya no quiero nada contigo, yo me salgo de la casa. Pero a diferencia del matrimonio civil, en que el matrimonio civil únicamente se va a terminar por el divorcio, pues aún y se vaya un día, se vaya 1 año, se vaya 20 años, pero si no tramita el divorcio, esa unión legal no está disuelta. En el concubinato, en un día, se puede terminar. ¿Qué documentos tienes para demostrar que estás en una relación de concubinato? Vuelvo al mismo ejemplo del divorcio. Del matrimonio, perdón. En el matrimonio civil tienes un acta de matrimonio y no necesitas otro documento más que tu acta de matrimonio. Y como lo dije, el matrimonio civil únicamente se va a terminar por medio del divorcio. Entonces, mientras no exista una sentencia de divorcio, el matrimonio civil está vigente aun y cuando puedan llevar 20 años de estar separados. En el concubinato muchas veces no se tiene un documento oficial. Muchas veces lo que puede respaldar que se está en un concubinato son, por ejemplo, si tienen hijos, esto ayuda. Son elementos o pruebas que entre más se tengan, pues nos da la certeza de que efectivamente hay un concubinato en esa relación.
Por ejemplo, si tienen hijos, por ejemplo, si tienen el mismo domicilio, hemos visto que las credenciales del lector tienen una vigencia. Por ejemplo, si se puede en un juicio demostrar que casualmente tramitaron su credencial de lector el mismo día y la misma vigencia con el mismo domicilio, aparte tienen estados de cuenta, les llega el mismo domicilio, o ciertos documentos más, también sirven los testigos obviamente, pero ciertos elementos más que respalden que están en una permanencia, todo eso es lo que se tiene que juntar, reunir para decir que están en un concubinato. Entonces la diferencia es muy grande. Para demostrar, para acreditar que se está en un concubinato, se tienen que cubrir más elementos. En el matrimonio civil basta con exhibir el acta de matrimonio. Entonces, ¿qué derechos, volviendo a la pregunta de esta persona, cómo me amparo para tener derecho? Porque nos comentó que si su esposo decidiera terminar con la relación, ella nos dice, ¿cómo me amparo para tener derecho? ¿Y cuáles serían mis derechos como concubina? Hace poco hicimos un video en donde mencionamos que a veces cuando están en un concubinato las personas se enteran de que pues pueden solicitar un acta de concubinato en el registro civil. No en todos los registros civiles son tan abiertos como para dar un acta de concubinato, y aparte hay que hacer la diferencia muy grande. El acta de concubinato no es un acta de matrimonio. Yo lo dije hace un momento, el matrimonio civil cambia tu estado civil de soltero a casado legalmente. Un acta de concubinato no te cambia el estado civil, sigues siendo soltero, pero estás en una relación de concubinato. Entonces, nosotros hemos llevado juicios principalmente de pensión alimenticia y de guardia y custodia, en donde dentro de lo que se narra en la demanda, es decir, y lo decimos directo, esto de manifestarlo de forma directa en un escrito de demanda es para que también como estrategia, que a final de cuentas pues es algo que independientemente de que sea estrategia pues es algo real, me refiero que es algo que efectivamente sucedió o está sucediendo. Se narra una demanda que se empezó una relación con una persona que llevan ciertos años viviendo juntos, que están en concubinato, que tienen hijos, y cuando la otra persona contesta la demanda, muchas de las ocasiones menciona así, efectivamente conocí a esta persona, tenemos 3 hijos, y da a entender entonces que sí están en un concubinato. Pero hay ocasiones en que a veces no tienen hijos, llevan muy poco tiempo viviendo juntos, no se tienen tantos elementos para acreditar que se está en un concubinato, y la otra persona niega que están en concubinato. Es más, la otra persona por ahí logra acreditar que él tiene otro domicilio. A veces pues no es correcto, las personas hacen ciertos trámites para estar viviendo en un lado y realizan otros manifestando que están viviendo en otro domicilio. Entonces, si en un juicio se logra acreditar que se está en un concubinato, entonces se pueden alcanzar muchos derechos como si fuera un matrimonio civil. Y los ejemplos que di hace un momento: derechos alimentarios, derechos posiblemente sucesorios, y lo digo posiblemente porque también se tiene que hacer más trámite, posibles derechos laborales también. Entonces, hay que tener cuidado en este tipo de figuras desde un punto de vista legal. Hay que ser cuidadosos. Es cierto y es muy respetable que muchas personas mencionan que para estar viviendo con alguien más no necesitan de ningún documento, que no necesitan que alguien les autorice que pueden estar viviendo juntos, no lo necesitan, y es muy respetable. Pero ya cuando se ve a futuro cómo se van a desempeñar o cómo van a hacer ciertos actos, es entonces cuando se tiene que meditar, se tiene que pensar un poquito más si efectivamente conviene estar en este tipo de relaciones o no,
o en su caso, cómo, qué actos realizar para poder tener un respaldo legal que tenga beneficios en posibles actos. Se me viene a la mente los juicios de pensión de viudez o de pensiones cuando una pensión de viudez se otorga porque una persona llevó una trayectoria laboral de varios años, tuvo, cuando hablamos de IMSS, muchísimas semanas cotizadas, o cuando hablamos del ISSSTE, hablamos de años de servicio, pero ya tiene una trayectoria laboral que hizo que se pensionara. Y si esta persona pensionada fallece estando unido en matrimonio civil, entonces quien va a tener derecho a recibir esa pensión, que se le llama pensión de viudez o por viudez, va a ser la persona con la que acredite estar unido en matrimonio civil. En el concubinato no es tan fácil. La persona tiene que acreditar en otro juicio que estuvo unida en concubinato. Entonces, con este ejemplo que yo te estoy dando hay ciertas cosas que se deben de prevenir a futuro, porque si no, normalmente por estadística las personas más perjudicadas son, y perdón la expresión, son las mujeres. Son las personas que más tienen, por estadística, que tienen más complejidades cuando sucede este tipo de cuestiones, ya sea que de una relación en donde no contrajeron matrimonio civil se separan, o cuando alguno de ellos fallece y no estuvieron unidos en matrimonio civil. En la mayoría de las ocasiones, por estadística, quien tiene una desventaja un poco más grande es la mujer. Entonces, es importante que sepas que sí, efectivamente, la figura del concubinato, desde un punto de vista legal, es válida, siempre y cuando se acredite como tal, que sí se pueden obtener derechos, pero siempre y cuando se formen o esos requisitos sean de la forma correcta, pero que en el fondo no se van a asimilar a un matrimonio civil. Ha habido muchos cambios en los últimos años en cuanto a cuando hablamos de cambios que hacen en las leyes, se llama reformas, y estas reformas o cambios han traído beneficios a las personas que están en concubinato, pero no se equiparan al matrimonio civil, porque cuando se tiene que realizar un trámite judicial, las personas que están en concubinato son las personas que tienen que realizar más trámite, a diferencia de las personas que están unidas en matrimonio civil. Es decir, si tú estás unido en matrimonio civil, no tienes que acreditar que estás unido en matrimonio civil. Con lo que vas a acreditar que estás unido en matrimonio civil es con el acta de matrimonio. Y si alguien dice, no, es que yo ya estoy divorciada y todo eso, enseña tu documento, tu sentencia de divorcio. Si no la tiene, está unido en matrimonio civil. En el concubinato no pasa esto. En el concubinato, si tú te aferras a decir que estás en un concubinato, lo tienes que acreditar, y debes de acreditarlo con pruebas, y que la otra parte no se oponga, porque también se puede defender. Sí ha habido casos en la vida real que las personas quieren acreditar un concubinato con alguien y no es cierto, no estuvieron en un concubinato. Y cuando las personas contraen matrimonio civil, desde ese momento nacen derechos y obligaciones. En el concubinato se tienen, aparte de llenar ciertos requisitos, pasar cierto número de tiempo y de años para poder tener esos derechos y obligaciones parecidos al matrimonio. Cuando las personas fallecen en el caso del seguro, insiste, para poder acceder a la pensión de viudez, como lo dije hace un momento, pues las personas que están en matrimonio civil les basta exhibir el acta de matrimonio, y las personas que están en concubinato las orillan a que primeramente lleve un juicio para que acredite el concubinato. Entonces, las diferencias son muy grandes. Es un video para reflexionar, para que se entienda un poquito más que si tú estás en una relación de concubinato, es el momento en que te sientes a platicar con la persona, y si en verdad existe afecto, pues ya sea que si no quieren contraer matrimonio civil, pero que al menos se reúnan los documentos que más se necesitan para pues tener los mismos derechos como si fueran un matrimonio civil.
Yo espero que este video, la información, lo que acabamos de platicar, te sirva, te sea útil, que entiendas un poquito más de las diferencias que puede haber en el concubinato y el matrimonio, algunos derechos, porque incluso no todos van a tener los mismos derechos. Es decir, no todos los concubinatos hasta cierto punto son iguales. Va a depender de cada relación de concubinato. Lo he dicho en algunos videos. Hay concubinatos mujer-mujer, hombre-hombre. Entonces, puede ser muy diferente hablando si comparamos a dos personas que están en concubinato, pero pueden ser muy diferentes sus derechos, sus obligaciones en esa relación. Espero que esta información te sirva, te sea útil, o si conoces a alguien que le pueda servir, que le compartas nuestro video. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho, y estoy junto con mis compañeros de trabajo para brindarte un excelente servicio legal y para ayudarte. Agenda tu asesoría por WhatsApp, envíanos un mensaje de texto por WhatsApp para que podamos coordinar una asesoría. Y nuestros servicios los brindamos principalmente en la Ciudad de México y en los municipios cercanos a la Ciudad de México. Si conoces a alguien que le pueda servir la información que dimos en este video, compárteselo. Te quiero agradecer por ver esta transmisión.